Hola, participante de OpenConti. Bienvenido a la presentación de la carrera de Ingeniería de Sistemas. Primero que nada, permíteme presentarme. Soy el doctor en Ingeniería, Pedro Yuri Márquez Solís. Soy especialista en gestión de proyectos de tecnologías de información que emplean tecnologías web, móvil y realidad virtual. Ahora, si estás viendo este video, es probable que estés interesado en decidir qué carrera vas a estudiar. Por supuesto, esta no es una decisión fácil y en este video te voy a mostrar algunos datos que seguramente te van a servir para que tú puedas tomar correctamente esta decisión. Por lo tanto, ¿qué debes considerar? Pues te recomiendo que consideres posibilidades de crecimiento de la carrera, también el ámbito laboral y, por supuesto, la proyección que tiene la carrera de acá a no solamente 5 años, sino probablemente a 10, 15 o 20 años. Fíjate que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo ha elaborado una encuesta entre las empresas de la zona metropolitana de Lima que tienen más de 20 empleados. Y esta encuesta ha revelado algo muy interesante, que dentro de las top 5 carreras más demandadas en Lima metropolitana se encuentra la Ingeniería de Sistemas y Cómputo. Además, tenemos otro cuadro bastante interesante. Dentro de las top 5 ocupaciones más demandadas en Lima metropolitana, tenemos la ocupación específica o rol específico de analista y desarrollador de sistemas de información. Un dato que también es sumamente importante que consideres. Ahora, si esto no te convence, también quiero mostrarte el siguiente estudio. De acuerdo a la noticia brindada por el diario Gestión, dentro de las 10 carreras mejor pagadas de nivel universitario, se encuentra Ingeniería de Sistemas en el tercer lugar. Vemos un sueldo promedio de 2.876 soles, con rangos que van desde 1.200 hasta 5.000 soles. Acá es importante mencionar lo siguiente. No se han considerado en este estudio los sueldos que se pagan, por ejemplo, en entidades estatales para aquellos analistas de nivel 1, analistas de nivel 2 o inclusive especialistas de nivel 1 y especialistas de nivel 2 que están con rangos de sueldos que van de 6.000 a 9.000 o de 9.000 a 12.000 soles. En este caso es importante también considerar los pagos que hacen las empresas privadas para aquellos considerados como desarrolladores o programadores senior, sueldos que van y superan los 7.000 soles mensuales. Ahora, ¿dónde trabajan los ingenieros de sistemas informática? Es un dato que tienes que necesariamente considerar para que tomes finalmente esta decisión. Fíjate, tenemos egresados de ingeniería de sistemas trabajando en entidades estatales y privadas. Cabe resaltar entidades como SUNAT, RENIEC, OMPE, el Congreso, pero quiero resaltar en este momento 3 entidades: SUNAT, RENIEC y OMPE. Imagínate cómo serían nuestras transacciones comerciales o cómo sería, por ejemplo, la recaudación de impuestos si es que SUNAT no tuviera todos los sistemas que tenemos ahora para emisión electrónica. Volveríamos o estaríamos retrocediendo prácticamente 10 años hacia atrás. O imagínate cómo sería un proceso de identificación personal sin los sistemas que ofrece RENIEC en la actualidad. Entonces, es notoria la necesidad de ingenieros de sistemas en todas estas entidades estatales. Ni qué decir los demás ministerios, Ministerio de Educación, Ministerio de Energía y Minas y otros más. Ahora, en el ámbito privado también, ¿qué tenemos? Tenemos bancos, tenemos mineras, tenemos también cajas, también empresas de producción de alimentos, como también las grandes cadenas comerciales, como por ejemplo Saga Falabella, Ripley, etcétera, que utilizan intensivamente sistemas. Entonces, es bastante notoria la necesidad de especialistas en ingeniería de sistemas. Es importante que tomes en cuenta lo siguiente. ¿Por qué es que la ingeniería de sistemas informática está entre las carreras más demandadas? La explicación está en lo siguiente. Mundialmente, ya desde la década de los 90, se está llevando a cabo un fenómeno mundial, un fenómeno histórico en realidad, que se denomina globalización. Este es un proceso
que ha obligado a la integración mundial en varios ámbitos. Por ejemplo, en el ámbito económico, social, cultural y sobre todo el tecnológico. Esto ha generado una conectividad en todo el mundo, lo que ha generado finalmente que tengamos algo que denominamos la aldea global. En sí, la globalización fomenta la uniformidad de gustos y costumbres, pero esto con las miras de obtener lo que se denomina un mercado mucho más amplio, un mercado global. Otro elemento que también influencia mucho en la demanda de ingenieros de sistemas es lo que denominamos Industria 4.0. Es probable que en algún momento hayas leído en un diario que los robots están a punto de reemplazarnos en nuestras labores en las fábricas, por ejemplo. Y sí, es cierto, en muchas operaciones, sobre todo repetitivas, de trabajo físico, los robots van a superarnos, ¿ok? Eso es sumamente importante que entendamos. Pero así como los robots van a superarnos, también hay que entender que hay personas que van a tener que mantener, que instalarlos, que configurarlos y por lo tanto se van a necesitar nuevas profesiones. Ahora, Industria 4.0 tiene varios componentes. Uno de ellos, por ejemplo, es fabricación digital o lo que denominamos, por ejemplo, impresión 3D. ¿Qué sucede con impresión 3D? Impresión 3D nos da la libertad de crear prácticamente lo que necesitemos, sobre todo en lo que se denominan estructuras. Y lo que están haciendo ahora las grandes empresas es que sus ingenieros primero prueben prototipos en 3D, pero además se promueve que copien estructuras biológicas, como por ejemplo las estructuras de panales de abeja, o si se quieren componentes mucho más fuertes, que copien la estructura de los huesos humanos. Y esto ha sido comprobado en varios experimentos. Otro elemento que está muy comprometido con Industria 4.0 es el referente a robótica. Cuando hablamos de robótica, probablemente estás pensando en aquellos robots de tipo humanoide que conquistan el mundo, que se rebelan, etc. Pero nosotros más bien, en Industria 4.0, estamos hablando de aquellos robots colaborativos, algo como lo que tú probablemente has visto en la película de Iron Man, cuando Tony Stark quiere extraerse, por ejemplo, su unidad de energía y le pide a un robot que le ayude, ¿no? Algo así es lo que estamos trabajando ahora en Industria 4.0. Y por supuesto, ¿qué tiene que ver ahí la ingeniería de sistemas? Nosotros no construimos los robots, los programamos, les damos la inteligencia que ellos requieren. Otro elemento que también está muy involucrado en Industria 4.0 es el referido a los datos. Industria 4.0 genera toda una multitud de datos. Podríamos hablar de terabytes por segundo. Entonces, ¿qué hacemos con esa data? Bueno, primero que hay que lograr almacenarla. Y ahí nos ayuda mucho las técnicas de Big Data. Pero no basta con almacenarla. También tenemos que encontrar patrones sobre esa data. Y ahí aplicamos toda una multitud de técnicas estadísticas y algoritmos para que podamos descubrir cosas que aporten valor tanto a las empresas como al Estado. Entonces, Industria 4.0 prácticamente exige que tengamos profesionales preparados en cada uno de sus ámbitos, ¿no? Como por ejemplo, tenemos el de ciberseguridad. De hecho, ahí necesitamos ingenieros que puedan hacer frente a los ataques de otros expertos también en redes, en sistemas operativos. Otro elemento que está involucrado muy fuertemente en Industria 4.0 es el del Internet de las Cosas. En Internet de las Cosas no solamente necesitamos que se censen los entornos o los valores del mundo real, también necesitamos que esos valores puedan ser interpretados y llevados a lo que denominamos un dashboard. Y esto permitiría que finalmente se tomen decisiones. En algún momento has escuchado Smart Cities. Las Smart Cities se fundamentan precisamente en lo que es IoT o el Internet de las Cosas.
Entonces acá tenemos un segundo elemento, Industria 4.0, que hace que la demanda de ingenieros de sistemas se esté incrementando. Un tercer elemento que promueve la demanda de ingenieros de sistemas es el de transformación digital. ¿Ok? ¿Qué es transformación digital? Bueno, transformación digital es un proceso continuo, disruptivo y estratégico, y además de cambio cultural, para que se empleen intensivamente las tecnologías de la información en los procesos tanto del Estado como de las empresas privadas. ¿Ok? Entonces lo que tenemos es que se busca mejorar la eficiencia y la productividad de todos los procesos. Finalmente, ¿qué se logra con transformación digital? Se logran efectos positivos, tanto en el ámbito social y económico, para finalmente lograr mejor calidad de vida de los ciudadanos. Ahora, si todo esto no te ha convencido, yo creo que en algún momento has sido afectado por este efecto de pandemia. Entonces, las empresas, por supuesto, no se han quedado ahí. En una encuesta a las empresas para ver cómo han respondido, ellas han mostrado cómo se han adaptado o qué decisiones han tomado para adaptarse a los efectos de pandemia. ¿Y cuáles han sido una de esas recomendaciones o uno de esos trabajos que han realizado para adaptarse? Primero que nada, ver cómo acelerar la digitalización de los procesos. Eso, por supuesto, está a cargo de ingenieros de sistemas. Otro que han tenido que ver es cómo acelerar los procesos de trabajo remoto. También ahí los ingenieros de sistemas tenemos mucho que ver. Entonces, fíjate que en estas dos primeras adaptaciones de las empresas para responder al COVID-19 tienen que ver mucho los ingenieros de sistemas y por lo tanto va a seguir habiendo mucha demanda por ingenieros de sistemas. También quiero mencionarte acerca de los roles laborales en ascenso, como también los roles laborales que están en descenso. Fíjate que necesitamos de analistas para crear aplicaciones en Big Data, como también en analítica de datos. En el cuadro que estás viendo en este momento podrás apreciar eso. Y entre los que están, digamos, en franca caída, en franco descenso, tenemos a aquellas personas que se dedican o se dedicaban solamente al ingreso de datos, ¿no? Como podríamos decir tal vez secretarias o secretarios. Entonces, esto está cambiando muchísimo. También puedes ver que en un segundo lugar tenemos a roles laborales que tienen que ver con lo que es la programación de sistemas. Algo que prácticamente se está convirtiendo en una habilidad necesaria para el trabajador de estos tiempos. Bien, asimismo, remarcando con respecto a las habilidades más demandadas para aquellos trabajadores al 2025, tenemos a aquellos que tengan la capacidad de tener pensamiento analítico, algo que en la carrera de Ingeniería de Sistemas se impulsa muchísimo. Es más, desde la primera clase de Ingeniería de Sistemas impulsamos en el estudiante a que tenga esta forma de pensamiento analítico, que nosotros también lo denominamos pensamiento computacional. Pero si observas, por ejemplo, en la séptima habilidad, verás que se requieren de personas que tengan habilidades de programación de computadoras. Ahora, la programación de computadoras en estos tiempos ya no es como se hacía antes en un lenguaje parecido a simplemente el lenguaje de las máquinas. Ahora tenemos lenguajes de programación en bloques, lo que permite que inclusive niños puedan programar. Es por eso que estas habilidades están siendo ahora requeridas para los trabajadores para el año 2025. Ahora, ¿cuáles son los perfiles más demandados en el mercado actual? De acuerdo a la gráfica, podrás observar que tenemos un perfil muy demandado que es el arquitecto cloud. Es aquella persona que es capaz de construir aplicaciones y definir cómo van a estar organizadas las aplicaciones que utilizan servicios como son de Azure, de Google Cloud, de Oracle Cloud y otras grandes empresas que están prestando servicios a nivel mundial. ¿Okay? Entonces, en esta gráfica podemos notar fácilmente cuáles son las tendencias específicas de perfiles para trabajadores que están en la ingeniería de sistemas.
Pero también hay que tener en cuenta otros datos más. Por ejemplo, ¿qué rol específico se está buscando? Tenemos el caso del analista de datos o también el ingeniero de datos. Es decir, la información que vamos a recolectar, que se está obteniendo por sensores, por las mismas personas, por lo que hacen las personas cuando navegan, simplemente no es que se recolecten, tienen que de alguna manera estructurarse. Y eso lo hace un especialista en ingeniería de datos. Bueno, entonces espero que con esta información estemos ayudándote a decidir qué es lo que vas finalmente a estudiar. Pero quiero recalcar lo siguiente. Todo el tiempo estamos eligiendo qué actitud tomar ante tal situación. Entonces, ¿cómo priorizas? ¿Cómo finalmente tomas tus decisiones? Bueno, déjame recomendarte que consideres los datos que acabamos de mostrarte. Eso es sumamente importante. Finalmente, debo indicarte de que para que seas exitoso en esta carrera, es importante que lo hagas porque es algo que te gusta. Como dijo en algún momento Steve Jobs, no te quedes quieto, ama con locura lo que haces y verás que esto no va a ser un trabajo, sino más bien va a ser parte de tu vida. La idea es que podamos crear un desarrollo que nos permita disfrutar de nuestra vida y así, posteriormente, no estemos pensando en renunciar al trabajo, sino más bien en disfrutar de lo que hacemos. Finalmente, la vida es la suma de nuestras elecciones.